Hola, soy Jaime Lorite, periodista cultural. Colaboro sobre todo con El País, especialmente en el suplemento Icon, y también he firmado en medios como Fotogramas, Contexto o la revista Insertos en Infolibre. Mi nombre es Daniel Rodríguez, quizá más conocido por las redes virtuales como Reverendo Wilson. Me considero un apasionado del cine, más concretamente del cine de terror, del cine de género, de esas cinematografías más alejadas de las convencionalidades. Y bueno, esta pasión, esta afición, he podido detonarla o proyectarla tanto en la escritura, publicando un libro sobre Rob Zombie llamado Rob Zombie, las siniestras armonías de la sordidez, y también un doble volumen junto a Applehead también, dedicado a las videonastis, a esas cintas prohibidas del Reino Unido. También en la escritura colaboro con algunas webs como Cine Maldito, y en formato podcast he podido también un poco proyectar o detonar esta pasión a través de mi propio programa llamado El Calabozo de Reverendo Wilson. Mi nombre es Santiago Alonso y soy el editor del volumen Navidad, Amarga Navidad. Hola, soy Pedro José Tena y he tenido la suerte de participar en este libro, Navidad, Amarga Navidad. El libro, bueno, parte una premisa yo creo que bastante interesante, que es acariciar ese reverso un poco más oscuro, más alejado de la típica jovialidad y del típico buen rollo que se suele anexar a la Navidad. Este libro surge a partir de dos preguntas. La primera, yo creo que está bastante clara viendo el título, ¿no? Es si existe un cine antinavideño. La respuesta es sí, pero a partir de ese momento tenemos la segunda pregunta, por la cual nos preguntamos si ese cine antinavideño tiene una fuerza genuina, si realmente es veraz, y para indagar en estas cuestiones pues contamos con 4 autores, 4 primeros espadas de la crítica en nuestro país, que son Jaime Lorite, Cristina Aparicio, Daniel Rodríguez Sánchez y Pedro José Tena. Los 4 se han encargado de estudiar 4 ámbitos temáticos relacionados con el cine antinavideño: el slasher, la fantasía oscura, el cine de acción navideño y la comedia, que tiene lugar en estos días tan señalados de final de año. He escrito el capítulo dedicado a las comedias o las sátiras, preguntándome en primer lugar cuántas sátiras contra la Navidad o escépticas hacia la Navidad lo son realmente, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver este tipo de historias de personajes descreídos hacia la Navidad, que no quieren saber nada de las fiestas, pero que por el camino acaban encontrando como su verdadero significado y acaban con final feliz. Solo hay que pensar, por ejemplo, en el caso más emblemático cuando pensamos en la resistencia a la Navidad o el rechazo a la Navidad dentro de la cultura popular. El símbolo por excelencia es el Grinch, que es un personaje que acaba trinchando el pavo junto a sus vecinos y cantando villancicos. De esta manera he tratado un poco de analizar qué películas utilizan este recurso de involucrar al no converso usando un punto de vista falsamente escéptico, falsamente cínico, para que el espectador realice con estos personajes este viaje hacia la moraleja, y qué películas sí tienen un potencial realmente subversivo, como pueda ser el caso de Plácido, de Luis García Berlanga, donde sí hay una crítica a la instrumentalización de la Navidad desde el poder, al lavado de imagen de las élites franquistas, a la perpetuación de las desigualdades estructurales, por ejemplo. Un tropo también en el que me detengo especialmente es el de la familia encontrada, esta idea de estos personajes solitarios que no tienen con quién pasar la Navidad, que detestan la Navidad pues precisamente por este sentimiento que tienen de abandono en esta época del año, y que acaban pues formando como su propio grupo, su propia familia de inadaptados, pues con otras personas excluidas o al margen del sistema. Y aquí cito títulos pues como Bad Santa o Mejor solo que mal acompañado,
u Ocho Noches Locas, una comedia musical de animación de Adam Sandler, bastante desconocida, pero en mi opinión muy interesante. En este libro hablo sobre uno de mis géneros favoritos, que es el cine de acción, y sobre él intento discernir qué películas de acción navideñas son películas que aprovechan la Navidad para contar algo más, para reflexionar sobre la vida en general, sobre el sufrimiento humano, la redención, y qué películas de acción simplemente utilizan este escenario navideño como un adorno, como Ronin, por ejemplo, que transcurre en Navidad pero podría transcurrir en cualquier otra época del año y solamente hay pequeñas pinceladas que nos hacen pensar que transcurren en esa época. Pero luego hay otras películas como Arma Letal, en la que sí que hay una reflexión sobre qué significa la Navidad o esa fecha para algunos personajes y cómo los lleva de estar al borde del suicidio, por ejemplo, en el caso de Martin Riggs, el personaje de Mel Gibson, hasta encontrar una familia, un hogar. Arma Letal sería para mí el gran ejemplo de película de acción navideña, incluso por encima de Jungla de Cristal, que es una obra maestra también y también transcurre en Navidad. Pero digamos que ahí el elemento navideño es un poco más ornamental que en Arma Letal. Se ahonda mucho en mi capítulo en la figura de Shane Black, que es el guionista de no solo de Arma Letal, sino también de Memoria Letal y también del último Boy Scout, de Iron Man 3, por ejemplo. Hay una obsesión muy clara de Shane Black con la ambientación navideña. Y en mi capítulo también intento explicar por qué es posible que Shane Black utilice la Navidad para hablar de otro tipo de cosas, ¿no? que más le han influido a él o que le afectan personalmente. También se habla pues del cine de la Canon, por ejemplo, Invasión USA. Es una película que transcurre en Navidad y en una cinta en la que se dinamitan literalmente los tópicos navideños y se utiliza toda la escenografía icónica del árbol de Navidad, de la familia feliz, del barrio en el que todo está decorado y tal, para literalmente reventarlo por los aires y convertirse la película en una especie de gincana en la que Chuck Norris intenta detener a los malos para que intentan romper el estilo de vida americano y empezando por la propia Navidad. También se habla un poco pues de películas como Game Over, Se acabó el juego, que si bien no pertenece específicamente al cine de acción, sino que se estaría un poco más lindando ahí el terror, sí que utiliza mucho la iconografía del cine de acción de los 80 en la caracterización de su protagonista, del niño protagonista, que va vestido como una especie de Rambo, tiene toda esa imaginería bélica, ¿no? Y es una película que, ya os digo, es casi terror, pero utilizan muchos esquemas de cine de acción. También tenemos la española Coto de caza, de Jorge Grau, que está lindando también un poco ahí el cine de acción, un poco de cine social, de denuncia, pero que en esquema es una película de Vengadores, en este caso la Vengadora protagonizada por Asunta Serna, que es un personaje que cree en la bondad natural del ser humano hasta que se da cuenta que el mal existe y todo eso coincide con plena época navideña. Por supuesto, El Día de la Bestia también es una película que transcurre en Navidad y tenemos ese reverso de los Reyes Magos, ¿no? Que buscan acabar con el anticristo antes de que nazca. Recién nacido. También tengo la oportunidad de hablar de una de mis películas de acción favoritas de los años 90, que es Memoria Letal, una de las obras cumbres del cine de acción en la época, y que no está suficientemente reivindicada y creo que aquí he tenido un buen espacio para hacerlo. Os recomiendo que leáis el libro, que lo disfrutéis, son unas épocas propicias para ello. Es un libro que la verdad es que ha quedado muy bonito y que bueno, encontraréis un poco de todo en él. Un poco de slasher, un poco de cine fantástico, comedia gamberra y por supuesto pues, mi capítulo de cine de acción. Y nada, os recomiendo. Navidad, amarga Navidad. Concretamente, mi capítulo está dedicado al slasher navideño, es decir, dentro de las cintas slasher, esas películas sobre un asesino anónimo que va pues ejecutando paulatinamente a diferentes personajes a lo largo de la trama, habitualmente jóvenes, habitualmente en situaciones o ubicaciones cotidianas. Y dentro del slasher, que también un poco se categoriza por su violencia y por unas maneras un tanto abruptas de mostrar los asesinatos, hay una especie de corriente o de coyuntura que el devenir
del propio género ha hecho que haya una especie de slasher navideño, ¿no? Una serie de películas que, aprovechándose un poco del boom del estreno del Halloween de John Carpenter, que está ambientada también en una festividad muy popular, pues de repente hay una serie de películas que, con ese punto de partida y también con una de las películas germinales del slasher, como es Black Christmas de Bob Clark, lo que hacen es establecer una serie de tramas ambientándose en la propia Navidad, en esos días, en esas jornadas en las que, bueno, todo es felicidad, todo es buena esperanza, todo es un grupo de niños anhelando sus regalos, pues de repente nos encontramos con unas tramas de asesinatos, asesinos vestidos de Papá Noel, y que al fin y al cabo lo bueno es que nos aporta una visión distinta de la Navidad, ¿no? La Navidad, dentro de sus lugares comunes, de sus ubicaciones habituales, pero siempre como el telón de fondo de una historia de terror, de una historia de oscuridad y sobre todo de una historia con mucha sangre y muchos asesinatos. En realidad el cine ha intentado de una manera más o menos directa, en algunas coyunturas diferentes y en otros géneros, de abordar esto, ¿no? Por ejemplo, en el otro capítulo en el que, bueno, que podéis encontrar en el libro que es dedicado por Pedro José Tena, pues claro, cine de acción, ¿no? Y la Navidad con esa, yo creo que punta del iceberg tan magistral como es La jungla de cristal, ¿no? De John McTiernan, que te presentaba al típico héroe testosterónico, si me permitís el adjetivo, ¿no? Haciendo ahí sus labores de salvar al mundo en un enclave tan especial como es la Navidad, ¿no? Lo cual permite, al igual que pasa también con las películas del slasher, el disfrutar de una manera especial de esas películas también visionándolas en las propias fechas, en la propia Navidad. Más allá de las gastadas y omnipresentes ideas de paz, amor y perdón, la Navidad posee un fuerte componente sobrenatural que conjuga una mitología propia, seres inmortales con poderes mágicos que reparten regalos a todos los niños del planeta, con una atmósfera fuertemente marcada, nieve, nocturnidad, el uso de ciertos colores. Componentes todos ellos que convierten esta festividad en campo de juegos ideal para el cine fantástico, la ciencia ficción e incluso el género de terror. Por eso, a lo largo de los años, no han sido pocos los cineastas que han aprovechado ese fértil territorio. Con estas palabras empieza el texto de Cristina Aparicio, incluido en Navidad, Amarga Navidad. Su título es Al otro lado de la magia, fantasía y Navidad. Y en él pues vamos a encontrar comentarios y análisis de directores como Tim Burton, Terry Gilliam, o también películas tan diferentes entre sí como Gremlins, The Children, Ana y el Apocalipsis, Krampus, así como de series también como Doctor Who, Papá Puerco o Black Mirror. Cristina Aparicio es una de las firmas imprescindibles de revistas como Caimán o Jotdown. Y bueno, si hay algo por lo que se ha distinguido se distingue Cristina siempre en su escritura, es por su magnífica capacidad para saber leer imágenes y para detectar temas, y tanto las imágenes como los temas interrelacionarlos entre sí y crear un discurso de análisis fílmico realmente ejemplar. Y esto lo ha vuelto a hacer nuevamente en este estupendo texto incluido en el libro de Navidad, Amarga Navidad. Bueno, el libro a lo tonto tiene más de 200 páginas, de modo que cuenta con un grosor considerable y puede ser, en último término, un instrumento útil para azuzar al cuñado en el caso de que se ponga tonto en la cena de Nochebuena. Aparte de eso, culturalmente creo que es un objeto que tiene cierto valor,
que puede servir como para espectadores curiosos, para tal vez crearse guías de visionado con películas así un poco más peculiares, distintas, respecto a producciones tal vez más conservadoras de grandes estudios en materia de cine navideño. Y aparte, en las manos correctas también puede ser una herramienta útil a la hora de profundizar, de preguntarse, de indagar en qué hay debajo de estas inercias narrativas que se repiten en las películas navideñas, estas cosas, estas evoluciones de personajes que suceden por la fuerza de la costumbre, y estas fórmulas prefijadas que llevan décadas dictando pues, lo que es una película navideña y cuáles son sus patrones. Sobre lo que pudiera aportar esta publicación, creo que viene bastante relacionado con una de las mejores herramientas que nos pone a disposición el cine, que es el explorar, el indagar, el descubrir ese lado un poco más incómodo, un poco más puntiagudo y seguramente un poco más oscuro de una cotidianidad, en este caso con la Navidad, ¿no? Como antes comentaba, siempre fechas de jovialidad, de felicidad, en las que todo el mundo se lleva bien, pero que seguramente en cada hogar, en cada situación, en cada relación personal o de trabajo, siempre existe ahí una especie de lado no conocido, ¿no? De que siempre pudiera estar ligado a estas fechas. Ya bien sea también en el cine, como en el terror, en la acción o cualquier otro tipo de género que se pudiera abordar aquí, en Navidad, Amarga Navidad, creo que el hecho de conocer ciertas características, ciertos tropos de estas fiestas a través de ese lado menos explorado que nos proponen algunas películas, me parece, vamos, algo ya, una premisa lo suficientemente interesante como para acercarse a esto. Applehead Team. Cultura sin complejos.